Bienvenidos a mi canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, analizamos las relaciones y, por supuesto, nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades turcas. Hoy prepárense porque vamos a destapar la verdad, la verdadera verdad, sobre una de las parejas más comentadas y controversiales, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, amigos, el título lo dice todo, bomba, la verdad sobre Atay y Serine. ¿Amor o rivalidad explosiva? ¿Amor? ¿Rivalidad? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué su relación siempre ha sido tan intensa? ¿Y cómo ha afectado esto sus carreras y sus vidas personales? Prepárense para un viaje a través de rumores, fotos filtradas, declaraciones y, sobre todo, mucha información. Vamos a analizarlo todo, desde el inicio hasta el presente, desenmascarando los mitos y, esperemos, revelando la verdad detrás de esta historia que ha mantenido a todos los fans en vilo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y secretos, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades, los chismecitos más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. La historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es una de esas que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron, o mejor dicho, se hicieron públicos, durante la grabación de la exitosa serie Medcezir. La química entre ellos era innegable, palpable incluso a través de la pantalla. Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían estar locamente enamorados. En Medcezir, interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores. Su romance, lleno de altibajos y desafíos, trascendió la ficción y se convirtió en noticia. Las revistas del corazón turcas se llenaron de fotos de ellos juntos, de paseos románticos, de miradas cómplices. Parecían la pareja perfecta. La serie misma fue un fenómeno, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor juvenil, con sus dramas y pasiones, resonó con el público de todo el mundo, y la conexión entre Atay y Serine fue el epicentro de ese éxito. Su desempeño actoral, combinado con una química palpable, hizo que la audiencia se enamorara de Yaman y Mira, y por ende de Atay y Serine como pareja. Durante el tiempo que duró su relación, Atay y Serine se convirtieron en los it couple de Turquía. Sus nombres estaban en boca de todos, sus fans los adoraban y cada aparición pública era un evento. Eran la definición de power couple. Los eventos a los que asistían juntos eran cubiertos por todos los medios, y sus estilismos eran analizados al detalle. Las marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como imagen, y sus contratos publicitarios se dispararon. Eran la pareja dorada de Turquía, y su influencia en la cultura popular era innegable. Sin embargo, como en todas las historias de amor, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de desacuerdos, de diferencias en sus estilos de vida. A pesar de que intentaron mantener su relación en privado, la presión mediática era constante. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada gesto, cada mirada, era analizada y juzgada. La fama es una espada de doble filo, y en el caso de Atay y Serine, la exposición constante comenzó a desgastar su relación. Los medios especulaban sobre cualquier pequeño detalle, desde la ropa que usaban hasta los lugares que frecuentaban, creando una atmósfera de incertidumbre y tensión. La dificultad de mantener una vida privada con esa presión constante es enorme, y es fácil entender por qué las grietas comenzaron a aparecer. Finalmente, la noticia que nadie quería oír: la ruptura. El anuncio oficial no reveló los detalles de la separación, pero las especulaciones y los rumores se dispararon. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidades? ¿Se cansaron del foco mediático? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta clara. Los comunicados oficiales fueron escuetos, manteniendo la discreción que caracteriza a muchos famosos turcos cuando se trata de asuntos personales. Esto solo sirvió para alimentar la curiosidad y la especulación, creando un vacío que los medios y los fans se encargaron de llenar con sus propias interpretaciones. La falta de transparencia, aunque comprensible, solo exacerbó la intriga y la sensación de que había algo más oculto detrás de la separación. Después de la ruptura, la relación entre Atay y Serine tomó un giro inesperado.
No hubo peleas públicas ni declaraciones escandalosas. Se mantuvieron discretos, pero las interacciones entre ellos se volvieron más distantes. Se evitaban en eventos y cada uno siguió su camino. Esta discreción, aunque admirable, también alimentó los rumores. La ausencia de declaraciones contundentes de acusaciones públicas solo dejó espacio para que la imaginación de los fans y los medios trabajaran a pleno rendimiento. La pregunta constante era ¿por qué la calma? ¿Qué estaban ocultando? ¿O simplemente habían decidido tomar caminos separados con respeto y madurez? A partir de ese momento, los rumores sobre una posible rivalidad comenzaron a surgir. Se decía que estaban compitiendo por los mismos papeles, por los mismos contratos publicitarios. Los fans se dividieron y comenzaron a defender a sus ídolos a capa y espada. ¿Era una rivalidad real, o simplemente una creación de los medios? La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y la comparación entre dos actores exitosos es inevitable. La prensa, siempre ávida de drama, se encargó de avivar las llamas de una supuesta rivalidad, creando narrativas que enfrentaban a los fans y alimentaban la especulación. La realidad, como siempre, probablemente era mucho más compleja. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la aparente tensión, hubo señales de que algo más podía estar ocurriendo. Por ejemplo, ambos han hablado con respeto sobre el otro en entrevistas, evitando comentarios negativos. También, en varias ocasiones, han demostrado una profesionalidad impecable al coincidir en eventos o grabaciones. Este comportamiento, contrario a lo que se esperaría de una rivalidad declarada, sugiere una madurez y un respeto mutuo que va más allá de la competencia profesional. La capacidad de mantener la compostura y la cordialidad en situaciones incómodas es un signo de profesionalismo, y tanto Atai como Serrini han demostrado tenerlo. Un ejemplo claro de esto fue cuando se filtraron fotos de Atai y Serrini juntos, compartiendo un momento de conversación y risas. ¿Fue una casualidad? ¿O una señal de que, detrás de las cámaras, las cosas eran diferentes a cómo se mostraban al público? Estas fotos, que rápidamente se viralizaron, generaron una ola de especulaciones. ¿Significaba una reconciliación? ¿Una amistad secreta? ¿Simplemente un encuentro casual? La incertidumbre, una vez más, fue el combustible de los rumores. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio, una relación compleja, marcada por el respeto y la profesionalidad, que no niega los sentimientos del pasado pero que ha evolucionado hacia una nueva etapa. En cuanto a sus carreras, ambos han tenido un éxito rotundo. Atai se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando series y películas de gran éxito como The Protector y 50M2. Su versatilidad y capacidad actoral le han permitido interpretar una amplia gama de personajes, consolidando su posición como uno de los actores más talentosos y solicitados de la industria. Ha sabido elegir proyectos que desafían su talento y que lo mantienen relevante en un mercado en constante cambio. Su éxito no se limita a Turquía, ya que sus trabajos han sido distribuidos internacionalmente, ganándose el reconocimiento de audiencias de todo el mundo. Serrini, por su parte, ha consolidado su carrera como actriz y modelo, protagonizando series como Fi y Alice Musicali, demostrando su talento y versatilidad. Ha sabido reinventarse asumiendo roles desafiantes y explorando diferentes facetas de su talento artístico. Su incursión en el teatro musical con Alice fue un éxito rotundo, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y géneros. Su belleza, carisma y profesionalismo la han convertido en una figura admirada y respetada en la industria del entretenimiento. Al igual que Atai, ha logrado trascender las fronteras de Turquía, consolidando su estatus como una estrella internacional. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Amor o rivalidad? La verdad probablemente es que hay una mezcla de ambas. Es muy probable que existiera amor genuino entre ellos, pero que las circunstancias, la presión mediática y las diferencias personales hayan llevado a la ruptura. Después de eso, es posible que la competencia profesional haya generado cierta tensión, pero sin llegar a una rivalidad abierta y malintencionada. La complejidad de las relaciones humanas, combinada con la presión del estrellato, crea un cóctel explosivo. La historia de Atai y Serrini es un reflejo de esa complejidad, donde el amor, la competencia y el respeto se entrelazan de manera sutil y enigmática. Es importante recordar que son personas, con sentimientos y emociones. La fama y la presión pueden ser muy difíciles de manejar, y a veces, las relaciones se desgastan.
Lo más probable es que Atay y Sereney hayan aprendido a convivir con la situación, priorizando su carrera profesional y evitando conflictos innecesarios. Han madurado, han crecido y han aprendido a proteger su vida privada de la voracidad mediática. Su relación, sea cual sea su naturaleza actual, es un reflejo de su crecimiento personal y profesional. En resumen, la historia de Atay Ulusoy y S. Erenay Sarkaya es una de amor, desamor, competencia y, sobre todo, mucho drama. Una historia que, a pesar de los rumores y las especulaciones, nos demuestra que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y multifacéticas. La ausencia de una respuesta definitiva, de una verdad absoluta, es lo que alimenta el interés y la fascinación. La historia de Atay y Sereney sigue escribiéndose, y cada nuevo proyecto, cada nueva aparición pública, añade un nuevo capítulo a esta intrigante saga. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Atay y Sereney. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O que la rivalidad fue más fuerte? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes para mí, y me gusta saber qué es lo que más les interesa. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. La suscripción es gratuita, y les permitirá estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos de las celebridades turcas. Hasta la próxima.